Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, How Eating a Strange Fruit Gave Me My Quirk. O su traducción al español, una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a ZNDRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 27. Paisaje mental. Un pequeño hecho desconocido fue que cuando All for One usó su peculiaridad para recibir o dar otras peculiaridades, entró en el paisaje mental de su víctima, creando un puente desde el suyo. A partir de ahí, podría tomar una peculiaridad de su víctima y drenarla en su propio paisaje mental, o tomar una peculiaridad de su paisaje mental y colocarla en el paisaje mental de su víctima. Una vez que se toma la peculiaridad, la mente de la víctima obliga al cuerpo a volver a su estado sin peculiaridad, como si la peculiaridad nunca hubiera existido, a partir del estímulo psicológico. Nunca me canso de esto, reflexionó All for One mientras deambulaba libremente por el paisaje mental de Izuku. Aquí él era el amo de todo, sin importar el lugar. Era aquí donde podía ver, sentir y hacer lo que quisiera sin que sus heridas se lo impidieran. Entonces lo vio. One for All, atrapado dentro de una jaula de acero con barrotes, tal como lo imaginaba. Había probado a tomar una peculiaridad mientras dichas víctimas tenían su peculiaridad sujeta por las esposas de sujeción, y siempre estaban atadas por una jaula de acero con barras. Dicha peculiaridad siempre parecía una bola de luz que podía transportar fácilmente a su propio paisaje mental. ¿Qué hacer? Tarareó All for One, supongo que será más seguro si sellé esta peculiaridad aún más antes de traerla conmigo. Con eso, All for One comenzó a levantar la mano para activar otra peculiaridad, Kirksealer. Esta peculiaridad había sido la peculiaridad de un niño que no pudo resistirse a tomar cuando su médico se lo notificó hace unos 3 años. Él, por supuesto, no fue tan cruel como para dejar al niño sin peculiaridad, y simplemente lo cambió por otra cosa, aunque en su opinión era una peculiaridad muy inútil. Le había dado al niño la capacidad de hacer vibrar sus oídos, y nada más. Al igual que Eraserhead, podía suprimir la peculiaridad de una persona. Sin embargo, la similitud terminó ahí. Mientras que Eraserhead simplemente necesitaba mirar la dirección general de sus oponentes y podía suprimir cualquier cosa excepto las peculiaridades de las variantes mutantes, la versión de All for One se fijaba en un objetivo a la vez y necesitaba mantener contacto físico durante 5 segundos. Pero, por el contrario, suprimió todas las peculiaridades, incluso obligando a las peculiaridades de tipo mutante a transformarse de nuevo a su estado humano original. Una vez sellado, ya no necesitaba mantener contacto físico y podía concentrarse en otras cosas mientras su objetivo permanecía sellado hasta que decidía abrir a dicha víctima. Ciertamente hizo que fuera mucho más fácil aceptar las peculiaridades de objetivos problemáticos. Solo deseaba haber recibido esta peculiaridad antes en su vida. Mientras levantaba la mano hacia la jaula, otra mano con garras de repente agarró su muñeca desde el abismo. All for One se sorprendió por esto y lentamente miró hacia la fuente de la garra para ver un demonio, con cuernos negros, alas de color rojo oscuro y un gran cuerpo negro con garras. Con un rugido, el diablo levantó su otro brazo, con sus garras cerradas en un puño, antes de golpear a All for One en la cara. Debido a su sorpresa ante esta revelación de que el niño, heredero de One for All, aparentemente albergaba a un demonio que no parecía muy alejado de lo que deseaba convertirse, un señor demonio, no pudo evitar volar de regreso. Solo después de haber regresado a su propio paisaje mental pudo detenerse. ¿El niño tiene un demonio dentro de su cuerpo? ¿La existencia de demonios reales es real?
Se dijo All for One en voz alta antes de comenzar a sonreír con entusiasmo. Debo hacer lo mío. Si pudiera subyugarlo por sí mismo, entonces realmente podría ser el señor demonio con el que siempre soñó. Mientras se preguntaba cómo podía soportarlo, ignorando el hecho de cómo Izuku lo consiguió, recibió su segunda sorpresa del día. El mismo diablo había usado el puente All for One, nunca se desconectó y entró en su paisaje mental. Qué tonto de tu parte entrar aquí, se rió All for One mientras levantaba las manos, tal vez en el paisaje mental del niño, tú eras el poderoso, pero aquí, yo soy el rey absoluto e indiscutible. Al instante, cadenas brotaron de la oscuridad a su alrededor, atando rápidamente los brazos, piernas, cintura y cuello del diablo. Una vez más, así era también como guardaba las peculiaridades que robaba a los demás. Cadenas que se originaron en él mismo para mantener las peculiaridades robadas ancladas únicamente a él. De hecho, el último que había adquirido, Search, estaba encadenado detrás de él. Ahora bien, estaría satisfecho con esto, pero asegurar One for All o al menos sellarlo permanentemente es imprescindible, tarareó All for One, sin notar que el diablo de repente comenzaba a encogerse hasta que escuchó las cadenas comenzar a temblar. Mirando hacia atrás, hacia donde había encadenado al diablo, ahora parado frente a él había un hombre que llevaba un sombrero de paja con una cicatriz debajo del ojo izquierdo y una prominente cicatriz cruzada en el pecho. Antes de que All for One pudiera registrar lo que estaba sucediendo, el hombre comenzó a flexionar lentamente los brazos. Un esfuerzo inútil, pensó All for One antes de que las cadenas comenzaran a vibrar aún más violentamente, no y imposible. Este es mi paisaje mental, donde mi voluntad es la ley. Oh, gruñó el hombre mientras las cadenas comenzaban a fracturarse aún más hasta que... Ra. Las cadenas que contenían al hombre se hicieron añicos, liberándolo. En cuanto a All for One, si tuviera ojos y nariz que funcionaran, su expresión facial habría sido única para siempre. Los ojos se le salen de las órbitas por el shock y el miedo, los mocos se le escapan de la nariz y la mandíbula cae mucho más allá del cuello con la lengua fuera. Antes de que pudiera recuperarse ata conmoción, el hombre ya estaba frente a él, con el brazo levantado detrás de él. Gomu Gomu no, pistol. All for One fue enviado volando hacia atrás una vez más. Sin embargo, antes de continuar, sintió 8 puños aterrizar en su espalda, enviándolo al suelo. ¿Pensaste que sería tan fácil? Dijo arrastrando las palabras una voz familiar para All for One, una que no había escuchado en aproximadamente 200 años. Rápidamente se giró y vio a los anteriores predecesores de One for All, todos claramente parados frente a él, fuera de la jaula de acero en la que se suponía que debían estar. De los 8, solo Toshinori, el octavo portador, todavía era una imagen borrosa mientras que los demás no lo eran. Estoy seguro de que también es una sorpresa para él, se rió el quinto usuario, Daigo, ha intentado robar One for All varias veces antes, pero dudo que ninguna haya sido así. Esto ha tardado mucho en llegar, sonrió el sexto usuario, mientras chasqueaba el puño. En serio, no puedes esperar venir aquí y no ser castigado, gruñó Nana, es hora de vengarse. Qué irónico, el hombre que deseaba ser un señor demonio fue golpeado por un demonio, comentó el segundo usuario. Karma en su máxima expresión, asintió el tercer usuario. El destino ciertamente tiene sus momentos irónicos, añadió el cuarto usuario, Ikage Shinomori. All for One miró a su alrededor conmocionado, se atrevería a decir, con miedo. Nunca antes le había sucedido algo así. ¿Cómo pudo One for All no solo escapar de la jaula donde debería haber sido reprimido, sino también llegar a su paisaje mental? Aún así, no todo estaba perdido. Todavía tenía una oportunidad. Habían llegado tontamente a su paisaje mental. Ja 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 ja. ¿Crees que puedes ganar en mis dominios? Donde mi voluntad es ley. Se rió All for One cuando de repente desató miles y miles de cadenas contra el hombre del sombrero de paja y los predecesores de One for All, los encadenaré a todos y los arrastraré al abismo. Todos rápidamente lo esquivaron, saltando hacia atrás para evitar las cadenas. Las cadenas se juntaron rápidamente antes de formar una mano gigante, con la intención de agarrarlas. Con un rugido, All for One bajó la mano y, al mismo tiempo, activó varias peculiaridades en su mente para detenerlos. Esto es inevitable, declaró All for One mientras varias cuerdas de hielo, relámpagos y diversos elementos lograron envolver repentinamente a los predecesores y al diablo, todos se inclinarán ante mí, todas las voluntades se doblegarán a mi capricho.
Yo soy All for One, y yo soy absoluto. Justo cuando proclamó eso, justo cuando la mano estaba a punto de estrellarse contra ellos, un rayo de luz verde entró en el paisaje mental a través del puente. Polonia Smash. La luz verde se estrelló contra la mano antes de revelar a Izuku ahora en el paisaje mental, lanzando un dropkick a la mano, haciéndola añicos. La repentina destrucción de sus cadenas hizo que All for One retrocediera de dolor y de conmoción. ¿Cómo podría un niño desafiar su voluntad? Ahora es nuestra oportunidad. Gritó Yoichi, el primer portador, todos, atáquenlo con su mejor tiro. El hombre de sombrero de paja sonrió mientras estiraba su brazo derecho hacia atrás lo más que podía, sus manos apretadas en un puño mientras su piel comenzaba a adquirir un brillo oscuro. Gomu Gomu no. One for All empezó a brillar intensamente. La primera estrella, una luz blanca, voló a través del vacío como si pasara junto a otras estrellas. Yoichi apretó el puño mientras la estrella blanca lo atravesaba, preparándose para lanzar un puñetazo amateur. Justicia y... La estrella blanca se disparó hacia otro lugar antes de curvarse, volviéndose azul al hacerlo. El segundo portador sostuvo la estrella azul en su guante izquierdo, girándola antes de apuntar con su guante a All for One. Reino Unido. La estrella azul ascendió hacia arriba antes de sumergirse repentinamente en su pico, convirtiéndose en una estrella roja. El tercer portador saltó alto en el aire, One for All infundido en ambos puños mientras avanzaba con un golpe de martillo a dos manos. Canasta de frutas. La estrella roja descendió antes de curvarse, transformándose en una brillante estrella verde neón. Ikage pateó varias veces en el aire, saltando para disparar una patada giratoria antes de aterrizar en el suelo. Con un paso rápido, lanzó una patada alta con el brillo verde neón en su patada. República. La brillante estrella de color verde neón comenzó a correr hacia las profundidades antes de finalmente transformarse en una estrella de color naranja amarillento. Lariat reunió a One for All dentro de su brazo derecho antes de disparar un látigo oscuro hacia adelante con su izquierda, jalándolo hacia adelante mientras saltaba en el aire con su brazo derecho extendido hacia un lado para tender la ropa. Soviético. La estrella de color naranja amarillento rebotó hacia arriba, alcanzando su punto máximo antes de sumergirse y convertirse en una estrella violeta. Giró y giró sus brazos y cuerpo como un molino de viento antes de dar un paso adelante con su pie izquierdo. Respirando profundamente, dio otro paso hacia adelante con su pierna derecha pisoteando el suelo y dos palmas golpeando frente a él. República Popular. La estrella púrpura rápidamente se transformó en una estrella magenta, ascendiendo lentamente hacia arriba. Nana saltó en el aire, flotando por un segundo antes de estrellarse hacia adelante con una patada en picado, One for All infundida en su pie derecho. Nippon Meijin. La estrella magenta se transformó en una estrella dorada, corriendo hacia el medio del abismo, como si llegara a su punto final. All Might, a pesar de seguir siendo una figura confusa dentro de los vestigios de One for All, levantó su puño derecho para dar un puñetazo por encima de la cabeza. Estados Unidos. La estrella dorada corrió hacia adelante antes de finalmente volverse verde esmeralda. Izuku estiró su brazo derecho hacia atrás, permitiendo que se enrollara mientras se estiraba. Sin intención o no, el golpe dominical de Izuku siempre fue un golpe de sacacorchos, debido a que su cuerpo de goma le permitía maximizar dicho golpe. One for All se reunió en su brazo extendido mientras su mano se apretaba en un puño. Sin saberlo, su brazo derecho también comenzó a adquirir un brillo oscuro. Con esto, Izuku levantó la cabeza para mirar a su oponente mientras pronunciaba palabras desde su corazón. Naciones Unidas. All for One comenzó a temblar al ver todos los ataques dirigidos a él y no había nada que pudiera hacer. Acababa de recuperarse de la pérdida de sus cadenas y, durante ese lapso de tiempo, casi había perdido todo el control de las peculiaridades que tenía dentro de él. Acababa de recuperar el control de casi todos ellos, excepto de su última adquisición, cuando los vio listos para dispararle su ataque característico más fuerte. Aterrorizado, pero aún capaz de funcionar, la mente de All for One comenzó a pensar qué podía hacer para detener el ataque. Sus ojos se posaron en el puente que conectaba su paisaje mental con el paisaje mental de Izuku. Si lo destruía, los intrusos se verían obligados a regresar al paisaje mental de Izuku, ya que no había podido adoptar su peculiaridad. Aunque lamentó un poco la pérdida de poder tomar One for All y el diablo, y el hecho de que nunca volvería a tener esa oportunidad, tenía que reducir sus pérdidas ahora.
En un instante, el puente fue destruido, y tal como teorizó All For One, Izuku y los demás estaban siendo atraídos de regreso al paisaje mental de Izuku. Sin embargo, antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio, vio que ya era demasiado tarde. Smash. El ataque, aunque muy debilitado cuando los demás fueron expulsados de su paisaje mental, aún así logró atravesarlo y lo golpeó. All For One escupió sangre mientras volaba de regreso. Levantándose rápidamente, vio que varias de sus peculiaridades comenzaban a alejarse flotando. Reaccionando rápidamente, creó cadenas para encerrarlos. Nunca se dio cuenta de que la última peculiaridad ahora estaba libre y deambulaba cerca del puente antes de que de repente fuera absorbida y desapareciera de All For One. De vuelta a la realidad. Toda la batalla mental entre All For One e Izuku pareció durar horas, pero en realidad, solo habían pasado unos segundos. Fue en ese momento que sucedieron algunas cosas simultáneamente. Situación 1. Gran Torino estaba tratando de escapar del alcance del gnomo cuando sintió que su cuerpo se estiraba más allá de su límite. Si no escapaba pronto, lo partirían en dos. Mierda, supongo que esto es todo. Estaba deseando que llegara esa fecha, pensó Gran Torino mientras pensaba en Rekai. De repente, el gnomo chilló de dolor cuando las dagas golpearon sus ojos. Un segundo después, un bastón se estrelló contra su cerebro, lo que provocó que se congelara y soltara Gran Torino. Gran Torino se sintió arrastrado y parpadeó mientras intentaba identificar quién lo salvó. Tener siempre una señora que te ayude, dijo una voz femenina, ¿no te da vergüenza? Gran Torino parpadeó mientras miraba hacia arriba y juró haber visto a Nana. Parpadeando de nuevo, se encontró mirando a Rekai. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Gran Torino. Salvar a mi discípulo y a tu trasero aparentemente, respondió Rekai, cancelaste la cita nocturna conmigo. Sin mencionar que escuché la noticia de que se llevaron a mi discípulo. Sin embargo, justo antes de que me colgaras, escuché a Camino Ward, y decidí acechar la zona. Algo bueno también. Cualquier otra cosa que Gran Torino tuviera que decir fue archivada cuando un grito llamó su atención. Situación 2. Besgeanist se preparó para ser perforado por cuchillas cuando tiro piercing lacado. Kamui Watts salió saltando, usando su don de no capturar, pero disparó varias estacas afiladas al gnomo. Aunque le dolía usar su don tan violentamente, sabía que no tenía otra opción a este respecto. El gnomo aulló de dolor cuando las estacas de madera se clavaron en su cuerpo, lo que permitió a Besgeanist escapar de forma segura. Parece que el enfoque normal no funciona. ¿Qué tal esto? Siseó Besgeanist mientras envolvía las fibras que había dejado alrededor del cuello del gnomo, asfixiándolo. Kamui Watts. Ve a ayudar a los demás, yo me encargaré de esto. Ordenó Besgeanist. Antes de que Kamui Watts pudiera responder, ambos fueron distraídos por un grito. Tanto Endeavour como el Gesot lograron someter a su gnomo cuando escucharon el grito. Frente a los ojos de todos, todos presenciaron a All For One tratando de tomar la peculiaridad de Izuku, aunque solo Gran Torino y All Might sabían lo que estaba haciendo. Sin embargo, unos segundos más tarde, el que gritaba no era Izuku, sino All For One. All For One tosió de dolor primero cuando la reacción mental lo golpeó por el fracaso. Luego sintió que le ardían los brazos desde la mano hasta los hombros. Intentó soltar a Izuku, solo para que de repente agarrara su brazo con ambas manos. No debería poder usar su peculiaridad fuera del paisaje mental, pensó All For One, pensando en las bandas inhibidoras de peculiaridades, solo para demostrar que estaba equivocado cuando One For All atravesó el cuerpo de Izuku y llegó a sus manos. Sin dudarlo, Izuku apretó tan fuerte como pudo, haciendo que All For One gritara de dolor al sentir que le aplastaban el brazo izquierdo. Agitándose, trató de deshacerse de Izuku, solo para que éste mantuviera un fuerte control sobre su brazo izquierdo y agravara las quemaduras en su brazo. Al ver que no podía lograr que Izuku lo soltara, All For One decidió usar una de las peculiaridades más riesgosas que tenía en caso de emergencia y que había adquirido hace unos años. Esta peculiaridad en realidad se la había dado una niña cuyos padres le rogaron que se la quitara. La razón era que la peculiaridad hacía que el cuerpo del usuario se convirtiera en agua, pero no podía volver a ser un cuerpo humano sin una concentración intensa. Los padres no pudieron cuidar adecuadamente a su hija porque tenían que llevarla a todas partes en una botella de vidrio por miedo a perderla. Entonces All For One decidió tomarlo para ver si podía usarlo, considerando que si no le gustaba, podía simplemente sellarlo en su cuerpo hasta dárselo a alguien.
El único problema es que la reforma requirió mucho incluso para él y varias peculiaridades que le ayudaron a pensar. Instantáneamente, Izuku perdió el control de All for One cuando su brazo izquierdo se convirtió en agua. En el mismo momento, All for One cargó otra explosión y la disparó al suelo, creando otra onda de choque. La onda de choque alejó a todos los que lo rodeaban, impidiéndoles intentar atacarlo. Mientras los demás quedaban impresionados, el propio Izuku había sido lanzado sobre All Might, aterrizando en algún lugar detrás de él. Ya basta de esto. Es hora de terminar con esta farsa y enfrentar la realidad, declaró All for One mientras lograba recuperar su brazo izquierdo mientras activaba varias peculiaridades en su mano derecha. Todos observaron cómo el brazo derecho de All for One comenzó a mutar ante sus ojos. Pronto, se pudo ver un brazo de aspecto monstruoso desde el brazo de All for One. Sé con certeza que tu tiempo ya se está acercando a sus límites, gritó All for One, una vez que las brasas restantes se apaguen, habrás terminado. Luego me ocuparé de Midoriya Izuku. Aunque admitiré que planteaste un discípulo magistral, pero puedes morir lleno de arrepentimiento de que él te siga en breve. Como sensei, tú te lo pierdes. All Might apretó los dientes mientras se mantenía firme, usando el poder restante de One for All que estaba reunido en su mano derecha. Con un rugido, All Might enfrentó el ataque con un recto de derecha, sus puños chocaron entre sí. Anulación de impacto. Jetbuster. Dijo All for One inmediatamente, neutralizando el impacto para evitar el retroceso mientras All Might tenía que lidiar con el impacto total, además de hacer brotar conos detrás de él que liberaban llamas para aumentar su velocidad. All Might luchó mientras sentía que lo empujaban hacia atrás y la sangre brotaba de su brazo. Por mucho que odiara admitirlo, estaba superado. Por más desesperado que intentara aferrarse a One for All y evitar que las brasas se apagaran, se estaban desvaneciendo mucho más rápido de lo que quería debido a lo temprano que había transferido One for All a Izuku. Incluso si muero hoy. No me arrepiento, pensó Toshinori mientras sus ojos comenzaban a oscurecerse. Incluso si moría, confiaba en Gran Torino y los demás para poder evitar que All for One llegara a Izuku. Sabía que el mismo Izuku podía cuidar de sí mismo. Sin embargo, justo cuando parecía perder la esperanza, escuchó la voz de su mentor en su cabeza. Cuando creas que estás en tu límite, recuerda, susurró la voz de Nana, ahora entrena a tu sucesor y no aparezcas en el más allá hasta que mueras de viejo. Recordando las palabras de Nana, así como su mensaje cuando Izuku tuvo ese extraño accidente, sus ojos se abrieron de nuevo, ardiendo intensamente una vez más. Usó el dolor para concentrarse en All for One. Su mente se dirigió a sus estudiantes, sus compañeros de trabajo, sus amigos, a Inko y, finalmente, a Izuku. ¿Dices que es mi pérdida como sensei? Lo veo de otra manera. ¿No sabes que así como el maestro enseña al alumno, el alumno enseña al maestro? Susurró All Might cuando de repente desactivó el poder en su brazo derecho, transfiriéndolo a sus piernas. Inmediatamente, All Might usó el retroceso del ataque para girar su pierna izquierda, golpeando su pie derecho contra la cara de All for One. All for One quedó impactado por el ataque, ya que All Might siempre había usado sus puños. Aún así, se giró para atacarlo, solo para perderle la pista por solo un segundo cuando All Might hizo un giro violento. Maldita sea, ese paso es realmente duro para los ligamentos, pensó All Might mientras levantaba su brazo derecho una vez más, infundiéndole One for All para un ataque final. Sin embargo, antes de que pudiera disparar su ataque final, descubrió que lo último de One for All había desaparecido. Eso fue una sorpresa, pero fue débil. Puedo ver que One for All finalmente se fue de ti. Gritó All for One mientras preparaba su otra mano con las mismas peculiaridades. All Might apretó los dientes y decidió seguir atacando sin importar lo inútil que fuera. No mostraría al mundo cómo se encogía de miedo por su vida. Se enfrentaría testarudamente al mal. Justo cuando All for One intentaba golpear a All Might con su brazo izquierdo, sintió que algo escalofriante le recorría la columna. Algo tan imponente que en realidad lo detuvo por un segundo y lo hizo dudar por un segundo. Sin mencionar que su brazo izquierdo latía dolorosamente como si le recordara que había sido aplastado anteriormente. Sus peculiaridades vacilaron por solo un segundo antes de recuperar el control de ellas nuevamente. Al mismo tiempo, All Might sintió que algo tocaba su espalda, una mano humana para ser exactos. All Might aprovechó la oportunidad para mirar hacia atrás y ver a Izuku extendiendo su mano hacia All Might.
Antes de que All Might pudiera cuestionar esto, de repente sintió que One for All energizaba completamente su cuerpo una vez más. No solo eso, sino que podía sentir 7 manos más en su espalda, apoyándolo. All for One se sacudió ese sentimiento de pavor antes de lanzar su ataque contra el aparentemente debilitado All Might. All Might simplemente levantó su mano izquierda cuando el ataque golpeó la palma, creando una enorme nube de polvo una vez más, cubriéndolo todo. No, All Might, el símbolo de la paz, tartamudeó el reportero mientras los espectadores observaban en horrorizado silencio. Se acabó, declaró All for One, ahora el niño. All for One se detuvo cuando el polvo se disipó para revelar a All Might nuevamente en su forma musculosa, aparentemente ileso. Antes de que All for One pudiera reaccionar, All Might apretó su mano izquierda, aplastando el brazo ofensivo. All for One dejó escapar un grito ahogado antes de que All Might lo atrajera hacia él, dando un paso adelante al mismo tiempo. Esto sí que se acabó, All for One. Gritó All Might mientras giraba su cintura para dar su golpe más fuerte. All for One inmediatamente sacó la peculiaridad líquida, con la esperanza de superar el ataque. Sin embargo, en el último momento antes de que el puño de All Might lo golpeara, All for One lo vio. La mano de Izuku todavía estaba en la espalda de All Might. All for One teorizó que la razón por la que All Might tenía One for All energizado una vez más era por eso, aunque no estaba seguro de cómo. Otra cosa que vio fue que el puño de All Might de repente adquirió un brillo oscuro, tal como lo había visto en el paisaje mental con el hombre del sombrero de paja y pudo cuestionar esto, el puño se estrelló contra su cara. Se sorprendió de que su capacidad de licuefacción fallara, pero no pudo cuestionarlo más mientras All Might impulsaba su golpe aún más. All Might empujó con todas las fuerzas que le quedaban, sus emociones lo impulsaban. Estaba poniendo fin a esto por la justicia. Para su mentor. Para su discípulo. Para que todos ya no tuvieran que temer a este símbolo del mal. Al frente de todo lo que tenía en mente, estaban sonrientes Izuku e Inko. Plus Ultra. Estados Unidos Smash. El ataque arrojó escombros y polvo hacia arriba en una formación de tornado. Izuku y varios otros fueron enviados volando hacia atrás por la onda de choque mientras el helicóptero desde arriba luchaba por mantener el equilibrio a pesar de su distancia. El tornado pronto se disipó cuando todos presenciaron a All Might parado junto a All for One, sangrando bastante antes de levantar lentamente su brazo izquierdo en el aire. Todos inmediatamente lo reconocieron como la pose de victoria de All Might. Con lo último de su energía, All Might asumió su forma muscular una vez más, manteniéndose erguido. All Might sigue en pie. El villano ya no se mueve. Salió victorioso. Gritó el reportero, llorando de alegría como lo hacía la gente de todo el país que había estado viendo las noticias. Pronto llegaron otros héroes de varias agencias para ayudar con el esfuerzo de rescate, llevando rápidamente al hospital a cualquier civil inocente atrapado en la pelea. Mientras tanto, All for One fue fuertemente encadenado y abofeteado con bandas inhibidoras de peculiaridades antes de ser empujado hacia la doncella de hierro. Izuku quería ayudar con el esfuerzo de rescate, pero Kamui Watts lo cerró, quien insistió en que se mantuviera a salvo y a la vista tanto de la policía como de los héroes en caso de que algunos villanos intentaran fugarse con él. Entonces, Izuku se sentó en un montón de escombros con Kamui Watts haciendo de niñera, haciendo un ligero puchero por estar restringido, pero sabía que Kamui Watts solo estaba preocupado por él. Ve a tomar una siesta. Pareces agotado, especialmente después de todo eso, sugirió Kamui Watts, te llevaremos a un hospital más tarde para que te revisen, sin excusas. Izuku quería discutir, pero en lugar de eso dio un gran bostezo cuando todo comenzó a alcanzar su cuerpo mientras la adrenalina se iba. Incluso el sol comenzaba a salir lentamente. Una reportera de noticias estaba informando con entusiasmo todo lo que estaba sucediendo, ordenando al camarógrafo que se acercara a All Might y al villano cuando All Might, todavía tosiendo un poco de sangre, levantó la mano hacia la cámara. Es tu turno ahora, dijo All Might. Si bien todos interpretaron el mensaje como una advertencia para los villanos, tanto el público como los que estaban en ascenso para convertirse en villanos, Izuku se dio cuenta de la verdad del mensaje. Por cierto, estaba parado justo detrás del equipo de cámara cuando All Might lo señaló. Debido al ángulo del camarógrafo, pensó que estaba apuntando a la cámara y decidió ignorar todo lo demás. One for All ya no estaba dentro de Toshinori Yaji, ya que las brasas se habían apagado. Pero tenía esperanzas para el futuro. Pronto surgiría otro pilar para ocupar su lugar e inspirar a otros, y tal vez crear más pilares para ayudar.
Hizo sus apuestas por su sucesor, Izuku Midoriya. ¿Me puedo ir? Preguntó Izuku por lo que parecía ser la millonésima vez. Actualmente, estaba en un hospital acostado en la cama mientras los médicos realizaban lo que parecían ser pruebas repetitivas. Izuku juró que había recuperado completamente su salud y estaba ansioso por regresar a casa, pero las órdenes vigentes eran que Izuku debía permanecer en el hospital en caso de que All For One le hubiera hecho algo a su cuerpo. Ahora, ya casi hemos terminado, apaciguó el médico, este es simplemente el examen final para garantizar que no queden cuerpos extraños en su sistema. Izuku suspiró mientras obedientemente permanecía quieto. Pronto, Izuku deambuló por los pasillos del hospital, deambulando un poco. Por ahora, se le prohibió regresar a casa hasta que se pudiera conseguir una escolta, pero al menos se le permitieron visitas. Además de su madre, todos los del 1A y algunos del 1B, junto con Melissa, vinieron a visitarlo para asegurarse de que se encontraba bien. Nezu hizo una aparición personal mientras Shinko había venido y se disculpó personalmente por la situación, afirmando que algo así no volvería a suceder bajo su supervisión. En cuanto a Toshinori, Izuku no pudo reunirse con él, para su decepción. Debido a la revelación de sus heridas, las únicas personas que podían visitarlo eran todas personas importantes, ya sea en el campo del gobierno o de los héroes. Hablaré con él pronto, se encogió de hombros Izuku mientras deambulaba un poco más, pasando por una puerta. De repente se detuvo y retrocedió unos pasos para ver a Ragdoll, también conocida como Tomoko cuando estaba fuera de su deber de héroe, mirando por la ventana desde su cama. Tomoko debe haber notado los pasos que se retiraban cuando se giró para mirar y vio a Izuku. Hola gatito verde, sonrió Tomoko, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos, parece que lo estás haciendo bien. Ragdoll, respondió Izuku mientras entraba, cerrando la puerta mientras lo hacía, ¿estás bien? Escuché que All For One también te capturó. Sí. Me alegro de que ahora esté en la cárcel. Me alegré cuando vi una repetición de All Might estrellándolo contra el suelo, se rió Tomoko, debería preguntarte eso. También fuiste atrapado por él, y él en realidad te agarré. Por suerte, lo que sea que me pasó a mí no te pasó a ti. Lamento no haber podido llegar a ti antes para evitar el secuestro. Izuku frunció el ceño al notar que Tomoko no había respondido su pregunta antes de decidir presionar una vez más. ¿Estás bien? Preguntó Izuku una vez más, ¿qué te hizo All For One? La sonrisa de Tomoko se atenuó lentamente mientras se miraba las manos, no es nada de lo que debas preocuparte. Izuku frunció el ceño mientras acercaba una silla y se sentaba al lado de Tomoko. Con un movimiento suave, puso sus manos sobre Tomoko. Ambos éramos su cautivo. ¿Es seguro decir que, tu don fue tomado? Preguntó Izuku. Tomoko suspiró mientras volvía a mirar a los ojos de Izuku, es más que eso. Siento como si una parte de mi alma también se hubiera ido. Una pieza perdida que nunca podré recuperar. Los médicos me dicen que todo está en mi mente, que no hay nada malo en mi cuerpo, aparte del factor peculiar, que desapareció. Pero puedo sentirlo. Esa parte de mí que me hace, yo, se ha ido. A menos que de alguna manera puedan recuperarla de ese villano, no volverá pronto. Si no para siempre. Tomoko sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no pudo evitar que fluyeran. Mi licencia de héroe ha sido suspendida indefinidamente porque ya no soy apto para el trabajo de héroe. Pero la peor parte es que siento que estoy decepcionando a mi equipo. Los Will, Pussycats ya no son un equipo de 4. Lo sé. No me envidiarán ni me juzgarán, pero eso me hace sentir peor. Quiero ayudar en el campo. Quiero estar con mis amigos en el frente. Izuku entendió su dolor, ya que él mismo no había tenido ninguna peculiaridad antes de comer la fruta del diablo. Quería hacer algo por Tomoko, acercarse a ella. Pero no estaba seguro de qué podía hacer. Tú puedes ayudar, susurró Yoichi, el primer predecesor de One for All, en lo más recóndito de la mente de Izuku. Un efecto secundario de que All for One intentara robar One for All y el diablo dentro de Izuku fue que Izuku ahora tenía mejor acceso a los predecesores de One for All y el diablo. Aunque solo hoy podía oírlos mucho más claramente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku mentalmente. Antes de que el puente entre tú y mi hermano se cerrara por completo, otra peculiaridad que robó All for One terminó viniendo con nosotros. Creo que pertenece a la mujer que tenemos delante. Normalmente, One for All habría asimilado la peculiaridad en sí misma, pero logré mantenerla separada.
Dado que mi peculiaridad era originalmente la capacidad de transferir peculiaridades, debería poder transferirle la peculiaridad a ella sin que se transmita one for all. Solo arranca un mechón de tu cabello y yo haré el resto. ¿No es extraño para mí simplemente decir toma, cómeme el pelo para recuperar tu don? Preguntó Izuku, ¿cómo puedo llegar a esto? Encontrarás una manera. Date prisa, he logrado aislarlo y prepararlo para su transferencia, respondió Yoichi. Suspirando, Izuku apartó sus manos de Tomoko, revolviendo su propio cabello un poco. Raydoll, hay algo en lo que podría ayudarte, dijo Izuku lentamente, lamiéndose los labios para mantenerlos húmedos mientras intentaba descubrir cómo decirlo con cuidado. Su cara estaba un poco roja por pensar demasiado en cómo explicar. ¿Puedo? Justo cuando Izuku se dio la vuelta para terminar, se encontró besando a Tomoko. La propia Tomoko también se sorprendió por esto. Cuando Izuku dijo esa declaración por primera vez, Tomoko pensó que el chico estaba a punto de confesarse con ella o algo así o incluso ofrecerle su hombro. Así que se inclinó y planeó besar al chico en la mejilla. Excepto que no esperaba que Izuku girara la cabeza cuando ella se inclinó. Tomoko lentamente se echó hacia atrás, sonrojándose de vergüenza mientras lo hacía antes de apartar rápidamente la mirada. Sacó la lengua y se lamió los labios mientras lo hacía, absorbiendo la saliva de los labios de Izuku. ¡Qué suave!, pensó Izuku antes de sacudir rápidamente la cabeza. No era la primera vez que besaba a una chica, considerando que en ese momento estaba saliendo con 5 chicas. Genial, ¿cómo se supone que voy a mencionar eso ahora?, pensó Izuku. No lo haces, se rió Yoichi desde dentro del paisaje mental, un poco ortodoxo, pero recuerda, la transferencia funciona mediante el consumo del ADN de una persona. La saliva también cuenta. Cuando ella te besó, también tomó tu ADN a través de la saliva cuando te lamiste los labios. Aproveché esa oportunidad para empujar su peculiaridad a la saliva. Aunque debo decir que tienes mucha más suerte con las mujeres que nosotros, tus predecesores pasados. Surgieron voces de desacuerdo, solo para ser silenciadas cuando Izuku y Yoichi cortaron la conexión por el momento. Izuku se puso de pie, con el rostro sonrojado, debería irme ahora. Mantente a salvo, gatito, respondió Tomoko, incapaz de enfrentarlo porque su cara también estaba roja. Cuando Izuku salió para irse, se detuvo en la puerta por un segundo. Raydoll. ¿Acerca de tu peculiaridad? No te preocupes demasiado, estoy seguro de que volverá a ti antes de lo que piensas, afirmó Izuku. Las cejas de Tomoko se arquearon confundida ante esa declaración antes de relajarse en su cama una vez más. Cuando Izuku estaba a punto de cerrar la puerta, escuchó a Tomoko llamarlo. La próxima vez, cuando seamos solo nosotros dos, puedes llamarme por mi nombre, Tomoko. Después de todo, ahora somos bastante cercanos, ¿verdad? Bromeó Tomoko. Izuku solo pudo tartamudear una despedida antes de irse rápidamente, para diversión de Tomoko. Un día después, a Tomoko finalmente se le permitió regresar a casa con los otros miembros de Wild Pussycats, habiendo sido declarado buen estado de salud. Apreciaba que todos sus compañeros de equipo estuvieran tratando de animarla, haciendo bromas y todo eso, creando un ambiente más feliz. Pero sabía que, al final, algo alteraría la tensión. Fue cuando estaban en casa, todos preparando la cena, cuando Shino, también conocido como Mandalay, levantó la vista de dejar de poner los platos. Tendré que llamar a Kota para que vuelva a entrar para cenar, dijo Shino, creo que está afuera, pero sabe que no debe alejarse demasiado en este momento. Oh, puedo ayudarte a comprobarlo, respondió Tomoko sin siquiera pensarlo, realizando los movimientos habituales para activar su don. A Tomoko, dijo Yawara, también conocido como Tiger, suavemente, a punto de recordarle su situación, ¿está bien, podemos? Lo encontré, está a unos 6 metros de la entrada, respondió Tomoko, abrirá la puerta en 5 segundos. 5 segundos después, Kota efectivamente abrió la puerta. Tomoko, ¿cómo lo supiste? Jadeó Ryuko, también conocido como Pixie Bob. Usé mi peculiaridad, tal como y siempre lo he hecho. Tomoko parpadeó, deteniéndose lentamente mientras miraba sus manos. Usé mi don. Usé mi don. Usé mi don. Tomoko sollozaba de alegría cuando descubrió que su peculiaridad había regresado a ella. Los demás se sorprendieron por un momento antes de correr hacia Tomoko y abrazarla con alegría. Tomoko sintió que la pieza que le faltaba finalmente había regresado cuando sin querer usó su don. ¿Pero cómo lo recuperó?
Buscó algunas respuestas en su mente y repasó los últimos 2 días. Luego su mente volvió a cuando Izuku le dijo que no se preocupara por su peculiaridad. Él sabía. Él hizo algo, pensó Tomoko mientras se detenía para secarse las lágrimas, ¿fue por el beso? De cualquier manera, necesito compensarlo de alguna manera más tarde. Oh, Ryuko, dijo Tomoko, solo para que lo sepas. Estoy pidiendo un doble gatito para el gatito verde. Ryuko parpadeó por un segundo, registrando lo que Tomoko acababa de declarar antes de silbar furiosamente a Tomoko. No es justo, pedí dips antes. Siseó Ryuko. Pediste la dip de una cuarta parte de los estudiantes. A mí se me debería permitir tomar uno, y tú no doblaste la dip del gatito. Argumentó Tomoko. Mientras Ryuko y Tomoko tenían su pequeña pelea de gatos con Tiger separándolos, Shino solo podía suspirar mentalmente. Sin embargo, mientras lo hacía, de repente recordó vívidamente que Izuku le había dado una patada a muscular. Él llevándola suavemente a un lugar seguro al estilo nupcial. Sus brazos cálidos y seguros la sostenían mientras ella sentía sus músculos. Si soy honesto, habría hecho lo mismo que Tomoko. Él me salvó después de todo, y decir que no es atractivo sería mentir. Tal vez pueda llamar a mi gorilla a un triple gatito, incluso si es mucho más joven que yo, pensó Shino. Luego notó que todos se habían quedado en silencio, todos mirándola. No lo transmití simplemente en voz alta, ¿verdad? Preguntó Shino, poniéndose lentamente carmesí. Lo hiciste, respondió Tiger. Traidores. Saben que es el mejor del grupo. Gritó Ryuko, tratando de arañarlo sin ninguna intención real de causar daño. Mientras Shino intentaba salir tartamudeando mientras Tomoko rodaba por el suelo riendo, Kota tosió antes de comentar. Aunque es un poco joven para ser papá, si realmente quieres ir tras él, no me importa mamá. No, eso no es en absoluto lo que yo, comenzó Shino antes de hacer una pausa, espera, me llamaste mamá. Me llamaste mamá. También dijiste eso antes de que Muscular intentara pisarme. Bueno, sí, me cuidas más o menos como lo hace una madre, se sonrojó Kota mientras se bajaba el sombrero, si no te gusta, siempre puedo volver a llamarte tía. No lo amo. Gritó Shino mientras abrazaba a Kota, puedes llamarme mamá cuando quieras. Mientras Kota intentaba evitar que Shino besara, junto con Tomoko y Ryuko uniéndose, él sonrió. Aunque extrañaría a sus padres, tenía una nueva familia que lo cuidaba, aunque nunca la había visto antes. Finalmente en casa, bostezó Izuku mientras se sentaba en una silla en el comedor. Finalmente Recover Eagle lo había dado de alta del hospital. Algunos de los médicos en el hospital querían mantener a Izuku internado para realizar más estudios e incluso extraerle sangre, pero Recover Eagle se mantuvo firme. No tenía sentido realizar más estudios. Le pedí katsudon a Kinka, lo consoló Inko, quien no tenía ganas de cocinar después de todo lo que había sucedido, me aseguré de conseguir una porción extra grande para ti. La boca de Izuku saliva ante ese pensamiento, teniendo que lidiar con la comida del hospital durante los últimos días. Sería bueno tener algo de comida real con el condimento y la preparación adecuados. Pronto oyeron sonar el timbre. Oh, ese debe ser el repartidor. Fue más rápido de lo que pensaba, reflexionó Inko mientras iba a abrir la puerta. Sin embargo, en lugar de ver al repartidor, jadeó al ver a Toshinori parado allí. ¿Puedo pasar? Preguntó Toshinori, prometí que te contaría todo después de que los niños fueran rescatados, así que aquí estoy ahora. Inko asintió lentamente mientras lo dejaba entrar, todavía dando vueltas en su mente de que había estado saliendo con el héroe número 1 en Japón y, como Mitsuki lo diría tan sin rodeos, dejándolo golpearla. «Oh my God», exclamó Izuku mientras se levantaba rápidamente, solo para que Toshinori le negara que volviera de bajar. Solo llámame Toshinori Oyagi como lo haces habitualmente. Se hará público, pero me retiraré. Mi cuerpo ya no está en el estado en el que puedo pelear más, y los últimos rescoldos de One for All se han desvanecido. Lejos, a pesar de ese último segundo de impulso. Ya ni siquiera puedo mantener mi forma muscular, suspiró Toshinori mientras se sentaba. ¿Deberíamos hablar de esto delante de mamá? Preguntó Izuku, sus ojos yendo y viniendo de Toshinori e Inko. ¿Puedo ir a prepararte?, sugirió Inko mientras se levantaba para ir a la cocina, solo para que Toshinori la agarrara de la muñeca para impedir que se fuera. Le prometí que le confesaría a los dos, y eso incluye One for All y la razón por la cual fueron atacados, explicó Toshinori, no más secretos ocultos.
Y así, Toshinori le explicó todo a Inko, desde el origen de One for All hasta por qué eligió a Izuku como su sucesor. Mientras contaba todo, su corazón y sus hombros se sintieron más ligeros. Como si todo el secreto le hubiera puesto un peso invisible que ni siquiera conocía. Incluso explicó su pelea anterior con All for One y cómo perdió el pulmón y el estómago. Calmó a Inko, que estaba en pánico, cuando comenzó a hiperventilar, afirmando que recientemente había tenido trasplantes para reemplazar los órganos perdidos. «Wow», murmuró Inko mientras comía su ensalada. La comida de Kinka había llegado durante la conversación y, por extrema coincidencia y suerte, había traído extras, aunque solo porque otro cliente canceló su pedido durante la entrega. Entonces Toshinori optó por comprar comida extra. Hablando de eso, ¿quieres agregar algo?, preguntó Toshinori, tocando a Izuku, dándole una pequeña mirada. ¿Qué? ¿Qué estás escondiendo, joven?, demandó Inko. ¿Tiene algo que ver con esa fruta que Katsuki te hizo comer? ¿Ella sabe?, preguntó Toshinori. En parte, respondió Izuku, ella y yo nos dimos cuenta de que mi peculiaridad provenía de la fruta, pero no teníamos idea de por qué. Ni siquiera sabía la verdad y los detalles sobre la fruta hasta hace 1 año y medio con ese incidente. ¿Ese incidente? ¿Ese en el que terminaste en la UA con vendas?, le pidió a Inko una aclaración. Esa, es otra larga historia, suspiró Izuku mientras le daba un mordisco a su katsudon. Mamá, por favor trata de no entrar en pánico cuando te diga que la fruta que comí se llamaba, fruta del diablo. Como era de esperar, Inko comenzó a entrar en pánico con lágrimas saliendo de sus ojos como una cascada. Fue necesaria media hora y una ensalada muy empapada para que dejara de llorar antes de finalmente explicarle todo. ¿Un demonio real?, preguntó Inko, y juró que no tomaría tu alma. Bueno, dijo que no valía nada y que pasaría a otra fruta cuando yo muriera, se rió Izuku tímidamente. Eso no es muy seguro, suspiró Inko. No te preocupes, con One for All dentro de Izuku, seguramente evitarán eso, aseguró Toshinori mientras juntaba sus manos sobre las de ella. Izuku miró lo cerca que estaban Inko y Toshinori antes de volver a mirar a Toshinori, tosiendo mientras lo hacía. Entonces, ¿cómo están tus heridas?, preguntó Izuku. Nada demasiado grave, gracias a tu ayuda. De hecho, gracias a la cápsula de regeneración de David, se podría decir que me siento all might, declaró Toshinori mientras se transformaba brevemente en su forma muscular, solo para instantáneamente comenzar a toser y desinflarse de nuevo a su verdadera forma. No pudo resistirse a semejante juego de palabras. Mientras Inko se reía de su broma, Izuku solo podía suspirar. Sin siquiera pensarlo, el siguiente comentario de Izuku los detuvo a todos. ¿Una broma de papá? ¿De verdad, papá?, gimió Izuku. Todos parpadearon ante eso hasta que Izuku se dio cuenta de que sin querer había llamado papá a Toshinori. Quiero decir, debería acostarme temprano, tartamudeó Izuku mientras se levantaba para irse. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, Inko lo llamó, provocando que se detuviera. Mientras todos estamos haciendo confesiones, Toshinori y yo también tenemos una para ti, confesó Inko antes de envolver sus brazos y su cuerpo en el brazo de Toshinori. Estamos saliendo. La mente de Izuku se quedó en blanco por un buen momento antes de finalmente reaccionar de la única manera que pudo cuando descubrió que su mentor, ídolo, el héroe número 1 y, en cierto modo, figura paterna estaba saliendo con su madre. En resumen, se desmayó. Se lo tomó bien, se rió Inko mientras empujaba el cuerpo inconsciente de su hijo. Dejémoslo descansar en su habitación, sugirió Toshinori mientras recogía el cuerpo de Izuku y lo llevaba a su habitación. Después de arroparlo, Toshinori e Inko pronto se encontraron en el sofá, bebiendo un poco de té helado. ¿Entonces estás de acuerdo con esto?, preguntó Toshinori, haciéndose un gesto para sí mismo. Mentiría si dijera que esto no me asustó, respondió Inko mientras inclinaba su cabeza sobre su hombro. Ese es un gran secreto que me ocultaste. No me gustó cómo se reveló. Cualquiera. Nunca quise que se revelara así en televisión, se quejó Toshinori. Inko colocó suavemente su mano sobre el pecho de Toshinori, deslizando lentamente sus dedos sobre las heridas. Supongo que la parte divertida fue cuando Mitsuki descubrió que, en sus palabras, yo estaba follando al héroe número 1, se rió Inko. Se hace tarde. Debería regresar, murmuró Toshinori mientras comenzaba a levantarse, solo para ser derribado por Inko.
Inmediatamente pasó sus piernas sobre Toshinori, sentándose a horcajadas sobre sus piernas mientras lo fijaba en su lugar. ¿No pensarías en dejarme en paz después de todo eso, verdad? Preguntó Inko sensualmente, inclinándose lentamente hacia adelante. Toshinori miró hacia la habitación de Izuku, preocupado de que despertara y los encontrara en esta posición comprometedora. No te preocupes, no se despertará por un tiempo, susurró Inko, continuemos esto en mí, no en nuestra cama, ¿de acuerdo? Toshinori no era de los que rechazaban tal oferta, por lo que rápidamente llevó a Inko a su habitación. Aunque rápidamente arrojaron la ropa a un lado, los dos simplemente se abrazaron. Ambos estaban demasiado cansados física y mentalmente para hacer cualquier otra cosa. Izuku abrió lentamente los ojos, solo para encontrarse mirando hacia un familiar vacío negro. Parece que la conexión entre nosotros se está volviendo cada vez más estable, comentó Yoichi mientras aparecía junto a Izuku, supongo que tenemos que agradecerle a mi hermano por eso. Él aceleró ese proceso. No es algo que quiera volver a experimentar, bromeó Izuku. Eso es algo con lo que estoy de acuerdo, asintió Yoichi. Entonces, ¿cómo está Nana? Preguntó Izuku con cautela. Durante la conversación, All-Might dejó escapar que la verdadera identidad de Shigaraki era el nieto de su mentor. No le va muy bien, admitió Yoichi, está de mal humor en la esquina por ahora, pero dice que se levantará pronto. Se suponía que ella sería el contacto principal contigo, no yo, ya sabes. Izuku suspiró mientras miraba al vacío antes de que una pregunta apareciera en su mente. ¿Fue uno de ustedes el que hizo que mi piel tuviera una especie de brillo negro brillante en aquel entonces? Preguntó Izuku, refiriéndose a cuando todos hicieron su último smash contra All for One. Eso sería obra mía, si no fuera intencional, comentó el diablo dentro de Izuku cuando apareció junto a ellos. ¿Qué? Pensé que me acabas de dar un cuerpo de goma. Preguntó Izuku mientras Yoichi miraba con curiosidad. Sí. Sin embargo, parece que desbloqueé el potencial de Haki dentro de ti cuando decidí luchar contra ese asqueroso con la forma de mi antiguo anfitrión. Tu predecesor, para ser exactos, respondió el diablo antes de transformarse en el mismo hombre que había usado antes. Con sombrero de paja, este hombre para ser precisos. ¿De ahí saqué la inspiración para mi sombrero de paja? Preguntó Izuku, notando el sombrero de paja. Tal vez, se encogió de hombros, mi anterior anfitrión estaba muy apegado a su sombrero de paja. Puede que se le haya derramado sangre, o tal vez a usted también le gustó. Entonces, ¿qué es este haki? Preguntó Yoichi con curiosidad. Es un poder que todos en mi mundo podrían usar. Traducido libremente, significa bastantes cosas, siendo la fuerza de voluntad, el espíritu o la ambición las principales opciones. Sin embargo, muchas personas en mi mundo no logran desbloquear este poder debido a nunca lo noté o nunca lo desperté. No estoy 100% seguro, pero puedo decir que tu gente no tiene esto en este mundo. Excepto tú, dicho sea de paso, debido a mi influencia y muy probablemente a mi predecesor. Él creció hasta convertirse en el más fuerte en su mundo, explicó. Por eso dijiste que la fuerza de voluntad puede marcar la diferencia. Tu gente en tu mundo podría literalmente convertirla en un arma, tarareó Yoichi. Entonces, ¿qué hace, además de hacer que mi brazo se ponga negro? Preguntó Izuku. El haki se divide en 3 categorías, una de las cuales solo está disponible para unos pocos elegidos. A la que te referías es armamento, y eso se puede hacer en cualquier parte de tu cuerpo. En resumen, es como una armadura compuesta de tu voluntad, una armadura espiritual, por así decirlo. No solo ayuda a fortalecer tu ataque, sino que es un medio principal para luchar contra los enemigos y evitar las defensas que normalmente les harían pasar de fase. Lo viste cuando sin querer imbuiste tú el brazo de su predecesor con haki. Ese asqueroso había tratado de convertirse en agua para superar el ataque, solo para que haki pasara por alto esa defensa y lo estrellara contra el suelo. El diablo entonces se dio cuenta y Yoichi comenzaba a desaparecer lentamente, lo que significaba que el tiempo se estaba acabando. Repasaré más detalles sobre eso más adelante, pero sé que hay 2 más. Observación, con la capacidad de sentir a las personas e incluso predecir ataques, y por último, conquistador. Ese es raro, incluso en mi mundo. En resumen, puedes imponer tu fuerza de voluntad sobre los demás, haciéndolos inconscientes si la brecha de poder es demasiado grande. Sin embargo, parece que podrías tener la capacidad para las 3 cosas, pero si puedes sacarla depende de ti ahora.
Con eso, Izuku desapareció del vacío, dejando solos a Yoichi y al diablo. Entonces, Haki, comentó Yoichi, suena bastante poderoso. ¿Te importaría contarme algunas historias sobre tu predecesor? Me encantaría saber más sobre esto. Y de todos modos, al menos puedes darle un consejo a nuestro joven aprendiz. Tenemos tiempo. En cuanto al entrenamiento, tendrá que aprender por sí mismo. Es un chico inteligente, ya descubrirá algo. Quizás le dé algunas pistas de vez en cuando, pero todo depende de él, respondió el diablo, además, ya está en camino. Simplemente desbloqueé el potencial para ello, pero ya lo usó una vez, incluso si no fue intencional. Llegará a él. Izuku abrió lentamente los ojos, bostezando mientras estiraba los brazos. ¿Qué fue lo último que recuerdo? No recuerdo haberme metido en la cama, murmuró Izuku mientras salía de la cama, notando que había dormido más de lo habitual. Su mente repasó los acontecimientos antes de darse cuenta de que lo último que recordaba era que mamá le confesó que estaba saliendo con Toshinori. Mierda, mi mamá está saliendo con All Might. Maldijo Izuku antes de salir corriendo rápidamente. Llegó a la cocina a tiempo para ver a su madre dándole un beso a Toshinori antes de poner un plato de huevos sobre la mesa. Izuku, estoy cocinando huevos y tocino ahora mismo, así que espera unos minutos, ¿de acuerdo? Dijo Inko mientras continuaba tarareando una canción. Izuku se deslizó lentamente en su silla, mirando ahora a Toshinori. Entonces, ¿ahora te llamo Tochan? Preguntó Izuku. Toshinori tosió en su café, limpiándose el líquido de la cara antes de responder. Puedes llamarme por mi nombre de pila, es demasiado pronto para eso. ¿Pero será en el futuro? Presionó a Izuku. Eso es, tragó Toshinori nerviosamente. Deja de ser tan crítico, reprendió Inko suavemente, lo que surja en el futuro será asunto nuestro. Además, hubiera pensado que estarías extasiado de tener a All Might como padre, aunque sea como padrastro. Eso fue fantasía, esto es realidad. En mi mente jugó de manera totalmente diferente, argumentó Izuku antes de suspirar y servirse algunos huevos, no me malinterpretes, el fanático que hay en mí está emocionado. Pero todavía me preocupo por ti. Mamá, incluso si confío en All Might y lo admiro como padre, considerando quién era mi papá antes. Toshinori solo pudo sonrojarse ante esa declaración. Aunque nunca antes había tenido familia, y mucho menos hijos, sabía que quería mucho a su sucesor y se preocupaba por él más de lo que debería. Quizás el sentimiento sea mutuo, pensó Toshinori, imaginando a Izuku como su hijo, y lo encontró atractivo. Tosiendo para volver a encarrilar sus pensamientos y para llamar la atención sobre él, se aclaró la garganta antes de hablar. Si bien es agradable, en público, creo que sería prudente mantener la relación maestro-alumno. En público, seguiré llamándote Midoriya en público mientras aún te dirijas a mí como profesor, pero en privado, puedes dirigirte a mí por mi nombre de pila si no te importa que te llame por tu nombre de pila, Izuku. Izuku miró a Toshinori en estado de shock durante un buen minuto antes de asentir lentamente con la cabeza en señal de acuerdo. Excelente. Y una última cosa, agregó Toshinori antes de dejar su taza e inclinarse levemente ante Izuku, de ahora en adelante, me dedicaré a criarte para que me superes. Realmente creo que lo harás. Con esa declaración, Inko e Izuku se dieron cuenta de que verdaderamente, este era el final de la era de All Might. Sin embargo, sea cual sea el futuro de la nueva era, Toshinori confiaba en que Izuku pronto tomaría el mando junto con sus amigos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 27, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.